Ciudad de México, una de las urbes más grandes y complejas del mundo. Su centro histórico se construyó sobre Tenochtitlan, capital de los mexicas. En este paisaje urbano resulta difícil imaginar cómo era en sus inicios. Y más complicado aún, dar con el lugar exacto que vio nacer a la ciudad de los palacios. Todo comenzó en la intersección de las calles República de Guatemala y República de Argentina, antes llamadas Escalerilla y Reloj. Esta esquina fue la que don Alonso García Bravo eligió como punto de referencia para iniciar la traza de la ciudad novohispana en el año de 1523, sin sospechar que el diseño urbano que propuso se mantendría prácticamente intacto hasta nuestros días. Además de ser el primer kilómetro cero de la ciudad, esta esquina resguarda muchos otros secretos, entre ellos, ser el domicilio de un inmueble histórico que ha sobrevivido a los embates del tiempo y que se resiste al olvido. La casa del mayorazgo Nava Chávez. Tras la conquista, los españoles concentraron sus esfuerzos en dos prioridades: la evangelización indígena y la fundación de la ciudad capital de la Nueva España. Ambos objetivos avanzaron a pasos agigantados con una sola acción: la destrucción de la Gran Tenochtitlan. Esta férrea empresa fue descrita por el misionero Fray Toribio de Benavente como una de las 10 plagas que aquejaban al recién adquirido territorio español. De la séptima plaga, Toribio de Benavente decía así: la séptima plaga fue la edificación de la gran ciudad de México, en la cual los primeros años andaba más gente que en la edificación del templo de Jerusalén, porque era tanta la gente que andaba en las obras que apenas podía hombre romper por algunas calles y calzadas, aunque son muy anchas, y en las obras a unos tomaban las vigas, otros caían de alto, a otros tomaban debajo los edificios que deshacían en una parte para hacer en otra, en especial cuando deshicieron los templos principales del demonio. Allí murieron muchos indios y tardaron muchos años hasta los arrancar de cepa, de los cuales salió infinidad de piedra. A la par de la destrucción de los templos indígenas, Hernán Cortés pidió a Alonso García Bravo, conocido como el Jumétrico, es decir, el geómetra, el trazo de las calles y plazas que se erigirían sobre las ruinas mexicas. La esquina de Guatemala y Argentina es el punto central de la traza de Alonso García Bravo. A García Bravo le manda a hablar don Hernando de Cortés para encargarle, como buen geométrico, que decía él, ¿no?, o geómetra, que se hiciera una traza que en 5 años la ciudad fuera hermosa y reluciente como las más. Aprovecha las calzadas. El punto central donde se trazaba era de la esquina de Argentina y Guatemala actual hacia la Tacuba, o hacia Tacuba, y salía, se prolongaba hacia el embarcadero de Texcoco, hacia el oriente. O sea, corría todo, era un eje. El otro eje era el norte-sur, que empezaba en lo que era la calzada que iba hacia el Tepeyac, ¿sí?, y que descargaba hacia lo que era Xochimilco, que iba a Xochimilco, Tláhuac, todo esto, que era el otro eje. El punto central, Guatemala y Argentina. El modelo de traza utilizado por García Bravo fue el de retícula. Las calles se cruzan y forman ángulos rectos. En su momento, la Ciudad de México fue la más moderna del mundo,
con un diseño urbano que evocaba a un tablero de ajedrez. Que él establece que había 13 manzanas que corrían del poniente al oriente y 6 manzanas que corrían del norte al sur. Ya sobre eso se empezaron a hacer las lotificaciones que se le daban pues, a los que habían venido con Hernando de Cortés. Entonces suponemos que a partir de 1524 se empieza por lo menos a lotificar esto de manera oficial o por lo menos en las actas. Así, el ayuntamiento, como órgano rector, representativo de la corona española, organizó el reparto de los solares. La iglesia también fue una fuerza ordenadora del espacio urbano durante el siglo XVI, lo que permitió que fuera la más beneficiada territorialmente. Poco a poco aparecieron en el diseño de Alonso García Bravo edificios religiosos que ocuparon más de un solar, ya sea toda la cuadra o varias. De esta manera fue como cayó en manos de Pedro de Nava, canónigo de la Catedral de México, el predio ubicado en la ya citada esquina de Argentina y Guatemala a finales del siglo XVI. Fundó un mayorazgo, que es como una especie de fideicomiso, por decirlo de alguna forma, en la que estaba prohibido que se desvinculara o se separara o se vendiera la propiedad para que siempre permaneciera en la familia. Para 1704 empieza a pedir la familia un préstamo a la orden de los agustinos que se encontraban en el santuario de Chalma, y se reconstruye primero la esquina, que sería el cruce de lo que antes se conocía como Reloj y Escalerillas. Desde su construcción, la casa del mayorazgo Nava Chávez ha tenido problemas estructurales que han obligado al inmueble a someterse a constantes restauraciones. Se construyó exactamente encima de lo que fueron las escalinatas del Templo Mayor, las de su sexta etapa constructiva. De manera que entonces el hundimiento en esa parte, esa esquina de toda la casa, era menor que todo lo demás de la casa. Entonces la esquina prácticamente se fue elevando. Juan de Peralta estuvo a cargo de la primera reedificación. Si bien su plan original era derrumbar la casa, la Dirección de Monumentos Coloniales, que ya existía para ese entonces, se lo prohibió, argumentando que la originalidad de su fachada no debía perderse. Este nombre de ajaracas que le dan a estas lacerías que forman estos elementos como estrellas geométricas, pues son obviamente también una muestra de cómo ha habido un intercambio cultural, porque es de origen mudéjar. Le autorizan la renovación, digamos, del inmueble, siempre y cuando conserve la decoración. El trabajo se interrumpe un año después por falta de recursos, y en 1707 lo retoma el famoso arquitecto Pedro de Arrieta. Cuando se da la segunda etapa constructiva de la casa, está Iniesta Bejarano, Ildefonso Iniesta Bejarano, que participa hacia 1756. Con el tiempo, el mayorazgo desapareció y el inmueble durante el siglo XIX vio pasar a varios dueños fugaces. Pero siempre hubo una constante. Los propietarios percibían más rentable la destrucción del arcaico edificio que mantenerlo. Hacia el siglo XX, de nueva cuenta, la originalidad de la fachada fue su salvación. A principios de la década de los 30, la casa fue declarada como monumento histórico, carácter que se ratificó en 1957. Que en realidad después fue conocida como Casa de las Ajaracas, nombre que se le dio más o menos como alrededor de 1980
más o menos, en relación a la decoración que caracteriza su fachada. Existe otro elemento de la casa del mayorazgo Nava Chávez que aún se aferra a la memoria de la ciudad. Se trata de una hornacina que data del siglo XVIII. La recuperación de la hornacina de la Casa de la Ajaraca sin duda es un factor muy importante porque es lo único que nos queda original de la casa del siglo XVIII. En primer lugar, es un elemento fuera de serie, es preciosa. El concepto de la hornacina es algo verdaderamente interesante para la arquitectura virreinal. Mi vecina de allá enfrente se llamaba Doña Clara, y si no se hubiera muerto, todavía sí se llamaba. La hornacina tiene su origen en España, del siglo XVI, ¿sí? Y se traslada a México ya hacia el siglo XVI, XVII, ¿sí? Y creo que tiene su apogeo por el siglo XVIII. Señorita, señorita, la de la máscara negra, dígale a su mamacita que si quiere ser mi suegra. En el siglo XVIII los grandes constructores, ¿sí? Lorenzo Rodríguez, Pedro de Arrieta, Jerónimo de Balbás, ¿no? Entre muchos, por lo regular, ¿sí? El toque arquitectónico, artístico de sus inmuebles era una escultura y era una hornacina, ¿no? El pobre que se enamora de una muchacha decente es como la carne dura para el que no tiene dientes. La hornacina y el nicho siempre han sido un tema de controversia en su definición. Es que el nicho es más genérico, es como que alberga, como que cubre, como que cobija. Y la hornacina ya es un elemento como más decorativo. Mucho varía también el diseño que tiene alrededor del nicho, pues dependiendo también de los recursos de los dueños de las casas. A veces los hacían muy suntuosos, como es en este caso, o algunas veces simplemente es el nicho. Entonces las hornacinas son un elemento, pues puede ser artístico o arquitectónico según desde el punto de vista que se le analice, que nos dan más acercamiento, más entendimiento acerca de la función que se da en un edificio. Pero las hornacinas dan un mensaje muy particular. Pasen niñas a cenar, pastelitos y empanadas, Que con estos reyes flacos al resto no queda nada. Una vez que queda consolidada ya después de la reconstrucción de 1933, pues obviamente está afectada por las modificaciones que hay en la zona, sin duda por la excavación arqueológica. Una vez que surge, digamos, el hallazgo de la Coyolxauhqui en 1978, toda esta zona se transforma, obviamente, porque son demolidas diferentes casas. Los edificios de 2 manzanas son los que se tiran y esto evidentemente pues transforma, ¿no?, la cimentación o la estabilidad de las casas que están contiguas. Bueno, además los temblores que han ocurrido en la Ciudad de México, que de pronto son constantes, sin duda el de 1985, y la casa sufrió diferentes fisuras, ¿no? Y como ya era imposible recuperarlo, entonces se decidió quitar la mitad del frente del edificio. La otra mitad es donde está ahora el Museo de la Fotografía de la Ciudad de México. Recuperamos todo lo que es de cantera,
Entonces tenemos también aquí lo que fueron las ventanas y sí, las ventanas de lo que era el edificio, de esa mitad del edificio, y entonces también recuperamos la hornacina. Cuando nosotros ya vimos el lugar donde estaba la hornacina almacenada, nos dimos cuenta que no estaban ya todos los fragmentos. Prácticamente recuperaron, podría decir yo que un 80%, que es muy bueno, pero está descontextualizada, o sea, ya no está como parte del edificio. Incluso había unos ángeles que la flanqueaban, estaban hechos de argamasa, no eran de piedra, pero en el momento que esto se derrumba y se deshace, ya no hay manera de recuperarlos. La naturaleza lacustre de la Ciudad de México ha sido crucial en el desarrollo urbano de la capital. Es de recordar que las frecuentes lluvias ocasionaron graves inundaciones, como en 1629, año en que el agua llegó hasta los balcones de los pisos altos. Los estragos de esta inundación orillaron a la corona española a emitir 2 años después una cédula real en la que se pedía al virrey en turno la reubicación de la ciudad novohispana. El cabildo discutió la idea y concluyó que era imposible abandonar la urbe en la que habían invertido más de 50 millones de pesos en obras públicas. Así fue como el destino de la Ciudad de México quedó atado a inundaciones, hundimientos y desastres inevitables. La sociedad novohispana comenzó a construir hornacinas donde colocaba al santo de su devoción para que los resguardara de los males que más los aquejaban. La sociedad colonial era una sociedad muy devota, muy metida con la religión. Entonces, sus fiestas, sus comidas, sus días a días, era mucha relación con los santos. Entonces, por eso yo creo que la abundancia de nichos en el centro histórico. La cuestión de las cosechas con San Isidro Labrador, San José contra los temblores, San Roque contra las epidemias, también, por ejemplo, San José y la Virgen del Carmen como patrones de las ánimas del purgatorio. Inclusive si hay documentos en los que se hace referencia que inclusive se hacía alguna festividad como callejera cuando era la fiesta patronal de ese santo, ¿no? Es lo que se sabe y seguramente era, ya que se concluía toda la construcción, pues se ponía esa devoción en la esquina, ¿no? Como decoración. Y yo digo que es miedo. Entonces, como que estos santitos, y al estar al exterior, pues es una manifestación grande de temor a todos los miedos que metieron las órdenes religiosas, ¿no? Tanto reales como imaginarios, sí. Todos estos santos configuraron sin querer la fisonomía de la ciudad y con el tiempo se convirtieron en puntos de referencia urbana. Entonces las hornacinas nos dan cuenta tanto del establecimiento en la ciudad, los rumbos, las zonas en donde se establecieron las órdenes religiosas, por ejemplo, encontrar el significado o la importancia de lo que es un convento, nos dan así hasta como una guía, como un eje de cuáles eran las vías importantes o cómo se organizaba la cuestión urbana de las calles, ¿no? En aquel entonces era común dar indicaciones de tal o cual calle a partir de los santos que las flanqueaban. Para los capitalinos actuales, ello es solo una leyenda. Esta hornacina, el tiempo que estuvo expuesta,
sí tuvo un deterioro muy fuerte, porque estamos hablando que estaba en el centro de la Ciudad de México. O sea, la contaminación que hay en el centro de la ciudad es altísima. Nos dimos cuenta que la cantera, esta piedra gris que les comentaba, estaba muy deleznable. Es pulverulenta, pulverulento es un término que nosotros usamos en restauración, que quiere decir que le falta cohesión y se van separando las partículas que conforman la piedra. Es hasta el siglo XX cuando comienza un estudio de la ubicación y estado de este interesante elemento arquitectónico. Si hablábamos de 1928, que había un inventario, que para ese entonces existían alrededor de 159 hornacinas en el centro histórico, cuando la maestra Toscano Dávila, Guadalupe Toscano Dávila, escribe su libro en 1988, ella hace un inventario ya aproximadamente como de 130. Este plano data de 1988. Los círculos que están rellenos son las que estaban completas, los círculos que están a medio círculo relleno son las que ya les faltaba la imagen, la escultura, y las que están en cruz son las que habían desaparecido para 1988. Y lo que yo estaba haciendo era un inventario. Entonces participé se llamó el Inventario de Edificios Anteriores a 1925 de la Ciudad de México. Me puse a revisar las fotografías de Ramos y mías y vi que estaban, entonces las empecé a photoshopear y a sacar las hornacinas y ubicarlas en un plano, etcétera, y empezamos a trabajar las hornacinas de una forma, de la otra, para tener una idea de cuáles teníamos nosotros. Él me entregó las fotografías, me pidió que le ayudara porque pues quería ver si las identificaciones y no sé qué, pero resultó ser una vena muy importante de investigación, tanto de rescate histórico, de rescate religioso y, por ejemplo, a mí me parece sensacional del rescate de las mentalidades, ¿no? De lo que era la sociedad de ese momento. Bueno, para este proyecto se digitalizaron 33 piezas de un elemento llamado la hornacina de la Casa de las Ajaracas. Esta digitalización consiste en hacer una copia virtual de una pieza, copiando todas sus geometrías, colores, texturas, es decir, tener una copia en la computadora de cualquier objeto material. El escáner de luz blanca, que es un aparato que nos permite ir copiando en tiempo real un elemento arquitectónico. La restauración de esta hornacina es el pretexto perfecto para volver a posar nuestra mirada en estas esculturas que aún sobreviven en el centro histórico. Y ahorita lo que urge es hacer un inventario, lo otro, un diagnóstico. ¿Cuál es el estado actual que tienen realmente? No sé si alcances a definir bien su escultura, y esta es siglo XVIII. Son de los elementos que vale la pena conservar. Su estado es un poquito difícil, llamémosle, no es precario, pero sí, es la más completa, ya no hay otra igual. Porque lo que más les ataca a las hornacinas en sus deterioros son, uno, las palomas, ¿sí? Y el otro, las humedades, ¿sí? La piedra ya tiene un grado de deterioro muy avanzado. ¿Así? Ajá. Con la reconstrucción de la hornacina de la Casa del Mayorazgo Nava Chávez, por fin se apreciarán los detalles que la hacen única.
Ajá, y aquí ya venía el otro... Ya venía otro bloque. Pero lo que donde recargas... Pero es... A ver, déjame traer la bolsa. Así, la casa del mayorazgo Nava Chávez y su hornacina, aunque incompletas, han logrado vencer al tiempo y pervivir en la memoria de la Ciudad de México. Es a partir de este punto que podemos comprender y recorrer la traza urbana, caminar sus calles y reparar en los sublimes detalles que acompañan nuestros pasos. Algunos de ellos a tan solo unos cuantos metros de altura, como las hornacinas, que al igual que la que coronó a la casa del mayorazgo Nava Chávez, aún tienen mucho que contarnos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.